Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es una bendición poder estar aquí. Vamos a tomar este tiempo para recibir la palabra de Dios en esta clase de discipulado. El día de hoy vamos a iniciar una pequeña serie que más bien es un tema, pero como es tan extenso, no podemos abarcarlo todo en una sola enseñanza y no queremos dejar nada fuera, queremos que todo quede muy claro. Hemos concluido ya con la serie de nuestra declaración de fe que nos llevó un año. Y para este tema que vamos a tocar en 3 o 4 enseñanzas, se titula ¿qué es ser miembro de una iglesia? ¿Qué es ser miembro de una iglesia? A manera de pregunta. El día de hoy vamos a empezar con la primera parte y vamos a tratar de dejar claro cualquier punto que esté allí abierto, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias por esta bendición, gracias por este privilegio que nos das de alabarte y de meditar en aquello, Señor, que Tú hiciste por nosotros, como cantábamos ahora. Todo lo que Tú hiciste, lo hiciste pensando en nosotros, en glorificar a Tu Padre, en salvarnos, Señor. Pero tenías en mente a un pueblo, a una iglesia, a un cuerpo, a personas específicas, y esos somos nosotros. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Y en Tus manos ponemos este tiempo, que Tu palabra nos hable y que podamos, Señor, ser edificados por medio de ella. En Tu nombre, Jesús. Amén. De nuevo, el tema de esta miniserie es, a manera de pregunta, ¿qué es ser miembro de una iglesia? Bueno, vamos a iniciar poniéndonos en contexto acerca de qué es lo que la palabra miembro significa, porque tal vez, no sé de qué contexto tú vengas. Entiendo que hay hermanos quienes vienen de otras congregaciones, vienen de otras denominaciones, etcétera. Hay otros quienes se convirtieron, realmente son pocos, y cada uno puede tener una idea pues acerca de lo que esa palabra miembro tiene que ver, o quizás te parezca extraño esta palabra, te parezca extraña esta palabra al relacionarla con la iglesia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos parece extraño, o a algunos les parece extraño, la palabra miembro en el contexto de la iglesia? Y la respuesta es simple, y no quiero que se ofenda, y es porque pensamos con nuestra mente carnal. Eso es así, porque pensamos con nuestra mente carnal, pensamos y vemos todo a la luz de los lentes del mundo. Asociamos a menudo la palabra miembro con un club. A lo mejor cuando tú viste el tema o escuchaste el tema que vamos a tratar, dices miembro, membresía, Sam's Club, ¿no? O Fitness Connection, ¿no? O un lugar, Costco, en donde tú pagas una cuota anual y tienes derecho a ser miembro, tienes derecho a entrar, muestras tu tarjeta y te permiten entrar, y a la hora de pagar, pues si no tienes esa tarjetita de membresía, no puedes comprar, no importa que lleves toneladas de mercancía. Si no eres miembro, pues no se puede, ¿no? Asociamos entonces la palabra miembro con nuestra mente carnal, con un club de golf, por ejemplo. No sé si hay alguien aquí quien practique ese tipo de deporte, el golf, con un gimnasio en donde pagas también una membresía y puedes usar las instalaciones, con un supermercado de mayoreo, como dije, Sam's Club, Costco. Y para ser miembro de un club, piensa en esto, se tiene que pagar. Lo mencioné, pero piensa en eso de pagar. Solo un selecto grupo de personas pueden ser parte de ese club. Por eso es un club, porque no cualquiera puede llegar y comprar, sino solamente un selecto grupo de personas quienes tienen el poder adquisitivo para pagar esa anualidad o esa mensualidad. Pero Dios en su palabra nos muestra que todo es por gracia. Incluso la salvación, por supuesto, que es lo que nos hace parte de la iglesia universal, es pues por gracia. Eso quiere decir gratis. Efesios capítulo 2 versículo 8, no lo busque, pero dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea que la salvación, la gracia es gratis, no es de ustedes, no es porque tuvieron el poder adquisitivo para comprarla o para adquirirla, sino que es por medio de la fe, no de vosotros, sino es un don ¿de quién? De Dios. Entonces vemos que el término membresía, miembro desde la óptica del mundo, no coincide con la palabra de Dios, en donde todo es gratuito, todo es por gracia. No es que yo pago y recibo algo a cambio, o sea, yo pago dinero y recibo algo a cambio. Incluso los dones espirituales, incluso el servir a Dios no funciona por medio de yo pago algo y entonces tengo derecho a hacer otra cosa. Me viene a la mente en el libro de los Hechos aquel hombre llamado Simón, quien practicaba la hechicería,
Y aquel hombre, pues podemos ver que vio que los apóstoles ponían sus manos sobre las personas y recibían al Espíritu Santo. Entonces él dijo, bueno, pues enséñenme cómo se hace esto, ¿no? Yo les doy una lana, ustedes me enseñan cómo hacer eso y pues así llego a ser como uno de ustedes. ¿Cuál fue la respuesta que el apóstol Pedro le dio? Le dijo, tu dinero perezca contigo porque has creído que el don de Dios se recibe con dinero y no es con dinero. Así que aquí vemos este choque de la palabra miembro con nuestra mente carnal asociada con lo que tiene que ver con la palabra. Alguien decía que es como el antievangelio, o sea, pensar de esa forma, ¿no? Algo que se opone al evangelio. Pero aunque este concepto suena obvio, muchos ven a la iglesia con la mente carnal. O sea, yo estoy poniendo esto aquí, pero hay quienes piensan así y aún así siguen viendo a la iglesia con la mente carnal. Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Todos buscan su beneficio personal, no lo de Cristo Jesús. Incluso quienes van a la iglesia, porque Pablo le está hablando a los filipenses, a una iglesia, y les está diciendo, en el mundo todos buscan lo suyo propio, todos buscan pagar una membresía para pertenecer y para tener beneficios, todo para acá y nada para allá. O sea, yo ya pagué mi membresía y ya está. Ahora satisfagan mis derechos, satisfagan mis necesidades. Pero entre nosotros no debe de ser así. Por eso Pablo les dijo eso a los filipenses. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero nosotros quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros no actuamos así. No pensamos en lo nuestro, sino en lo de Cristo Jesús. La mente carnal se acomoda fácilmente a las tendencias culturales. Y cuando hablo de la mente carnal, estoy refiriéndome nada más y nada menos que a eso que está en nosotros, a esa vieja naturaleza. Porque aunque hayamos creído en Cristo, pues seguimos todavía con nuestros paradigmas de nuestra vida pasada. Nos viene arrastrando. No me digas que después de que te convertiste a Cristo se te borró el cassette y ya los frijoles los haces ahora de una manera diferente, hermana, ¿verdad? Sigues haciendo los frijoles con la receta de tu mamá y tu mamá con las de tu abuelita y así. O sea, tenemos en nosotros costumbres, tenemos tradiciones, tenemos hábitos que venimos arrastrando, ya sea de nuestros padres, de la escuela, de incluso vicios que nosotros teníamos ya, los cuales al nosotros pertenecer al reino de Dios, al reino del amado Hijo Jesucristo, pues vamos siendo renovados, vamos siendo constantemente transformados y día con día vamos avanzando en este proceso que se llama santificación. Entonces nuestros paradigmas, nuestro pensamiento tiene que ser transformado. Y no es algo que vencemos una sola vez, sino es algo que vencemos día con día. Nuestra mente carnal entonces se acomoda muy fácilmente a las tendencias culturales. ¿Qué es una tendencia cultural? Bueno, es la manera de pensar de una cultura, de un grupo de personas, de un grupo selecto de personas. Vivimos nosotros en Estados Unidos, en Norteamérica, en la cuarta ciudad más populosa de este país, y para nosotros no va a resultar nada extraño esto que te voy a decir. Esta cultura es individualista. O sea, toda la cultura de este país y del norte del continente es individualista. ¿Qué es esto? La cultura individualista es perseguir los objetivos propios, perseguir los deseos propios sin admitir que nadie absolutamente intervenga u opine al respecto. Eso es ser individualista, piénsalo. Es yo persigo mis objetivos, persigo mis persigo mis sueños y nadie puede decirme a mí cómo hago las cosas. Nadie puede intervenir, nadie puede opinar en mis asuntos. Esa es la cultura individualista. ¿Y no es así como piensa el mundo? ¿Sí o no? Bueno, pero el problema es de que cuando traemos nosotros el mundo a la iglesia, ese es el problema. De vivir una vida de acuerdo a la cultura y vivir así en la iglesia, y cuando hablo iglesia me refiero a la vida cristiana. Nuestra cultura también es una cultura consumista, diga consumista. La cultura consumista se manifiesta en desear recibir bienes, desear recibir servicios a cambio de poco o de nada. ¿No es eso lo que el mundo te enseña? Te damos más por menos, te damos más por tu dinero. Y eso es lo que atrae. Claro, yo voy a ir a donde me dan más por mi dinero. Y no está mal. O sea, a la hora de consumir artículos de primera necesidad, es sabio, lo vimos en los dos temas anteriores, buscar en donde te dan un mejor precio, ¿no? O sea, si la tapa de huevos en Walgreens, por ejemplo, estoy bien informado de eso, ¿no? Te cuesta $3.50. Y yo sí me quedé, ¿sí? Pero hay un supermercado que no me patrocina ni nada,
que es un supermercado pequeño, en donde es chiquito, me encanta ese supermercado, en donde cuesta 99 centavos, 89 centavos la misma docena de huevos. Entonces, pues ¿a dónde te vas a ir, no? Pues obviamente vas a ir a donde te cuesta 89 centavos, a donde te van a dar más por tu dinero. Pero ese tema de la administración financiera ya lo tocamos. El punto es de que cuando nosotros queremos ver todo a través de eso, incluido en la iglesia, es en donde hay un problema. Es recibir bienes y servicios a cambio de poco o a cambio de nada. ¿Cómo se ve eso en la iglesia? No, pues yo voy y quiero que me atiendan y así. A mi hijo me lo tratan bien y a mi hijo me le dan un trato especial y a ver, te pones a exigir como lo haces en la escuela. En la escuela tú pagas impuestos, se supone, para que las escuelas funcionen, así funcionan las escuelas, ¿no? Entonces, si tú pagas tus impuestos, tienes el derecho de ir a exigir, pues, que a tu hijo lo enseñen bien. El tema es cuando vemos a nosotros la iglesia de la misma forma. Si yo doy mis diezmos y pago mis ofrendas y yo exijo que a mi hijo me lo traten, cuidado y con eso, ¿no? Porque eso es verlo por medio del mundo, es ver las cosas con los lentes del mundo. O sea, yo quiero todos los beneficios, todos los bienes, quiero que me sirvan, quiero que me den, y yo no doy poco o nada. En la práctica, esta visión de la iglesia se manifiesta, ¿sabes cómo? Con personas, cristianos, quienes asisten a un edificio cuando quieren o cuando pueden, sin compromiso. Va a estar rudo el tema, de una vez les voy advirtiendo. Eso, así es como se ve la mentalidad de este mundo traída a la iglesia. Veo la iglesia como un club, veo la iglesia como un lugar en donde recibo servicios a cambio de poco o a cambio de nada y que nadie se meta conmigo. Eso es asistir a un edificio cuando puedo, cuando quiero, cuando sobra tiempo, cuando me da la gana y que nadie me pregunte, por favor, si fui o no fui, es mi bronca. O sea, igual voy al cine, igual voy a la iglesia. ¿A dónde vamos hoy, vieja? ¿Quieres ir al cine o quieres ir a la iglesia? Ver la iglesia a través de los lentes del mundo es no tener el más mínimo interés en que alguien intervenga en mi vida. Eso es lo que vemos como lo que yo acabo de citarte, como esa cultura que es individualista. O sea, yo voy cuando quiero, cuando puedo. Y este hermanito, ¿por qué me está preguntando que por qué no fui? ¿Qué le importa? Es mi problema. Yo voy cuando quiero y que no se metan en mi vida. Y cuidado, alguien te diga, oye hermano, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo tú está fuera de la palabra. No, por favor. Si yo, ¿sabes qué? Voy a llevar mi negocio a otro lado. Porque aquí se meten mucho en mi vida. ¿Qué les importa, no? Ver la iglesia con los lentes del mundo es también no desear nada que ver en las vidas de los demás. ¿Sabes qué? Yo voy, me siento, no me importa quién está a mi izquierda, a mi derecha, atrás, enfrente, si vino o no vino, no me interesa. Eso es lo mismo que hacemos en el mundo, ¿no? Tú vas a Sam's y no te importa quién está ahí, tú vas a comprar, vas a recibir más por tu dinero. Pero no te importa si el que está al lado, qué pasa con su vida, si trae para pagar, a ti no te interesa, tú vas. Y bueno, así es como lo vemos en el mundo, pero eso no se puede traer a la iglesia. Ver a la iglesia con los lentes del mundo es cuando asisto, lo único que busco es que se me satisfaga. ¿Has escuchado términos como, pues no me gustó la alabanza? Hoy no me gustó mucho. Pues déjame te digo algo, la alabanza no es para ti, es para el Señor. Hablamos bien del Señor. O sea, todos buscamos que nuestra alabanza le agrade al Señor. Oh, no, es que no me gustó la predicación. No me gustó. ¿A ti te gustó? No me gustó. Ok. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué? No me gustó las conferencias de Semana Santa, porque hablaron todo menos de Semana Santa. Yo dije, ¿en qué planeta estaba? Si nos fuimos así cronológicamente por todo lo que pasó. Pero él me estaba expresando su inconformidad, que no le gustó. Yo, pues qué pena que no le gustó, ¿no? O sea, eso es ver la iglesia con los lentes del mundo, buscando que me satisfaga. No me gusta el color de la alfombra, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta porque esto, porque aquello, porque etcétera, ¿no? Y si no se me satisface, si no se llenan mis expectativas, pues me cambio de club, me voy de Sam's a Costco. Y si no, pues me voy de Costco a cualquier otro club, ¿no? O me voy a Walmart, o me voy a donde me den más por mi dinero, ¿no? Si somos hijos de Dios, debemos de pensar no con la mente del mundo, sino con una mente bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 2, si quieres anótalo. Romanos 12, 2. Es un versículo que tiene muchísimo. Yo creo que puede resumir la vida cristiana, la vida de santificación, pues en unas cuantas líneas, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay muchísimo y se han desarrollado enseñanzas, series completas desde este tema. El principio que queremos sacar de aquí para avanzar en el tema es que debemos de pensar con una mente bíblica. ¿Cuál es una mente bíblica? Es aquello que se apega a la voluntad de Dios. Dice, no se conformen a este siglo. O sea, no vean incluso la iglesia como lo ve este mundo, como lo ven aquellos quienes no han conocido a Cristo. Ustedes déjense transformar renovando su entendimiento. Eso quiere decir, renovar es simple, ¿no? O sea, tú compras una vajilla nueva y ¿qué haces con la vieja? Pues la tiras o la pones en un garage sale o se la regalas a alguien, te deshaces de ello. Entonces de esto se trata, de nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros paradigmas y todo esto, sacarlos, hacerlos a un lado y recibir lo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, dejarnos renovar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que así podamos comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Nuestra perspectiva sobre el concepto de la palabra miembro o membresía deben de conectarse con la palabra de Dios. Por eso hice esta larga introducción. Todo esto para decirte que vemos la palabra miembro, membresía, con nuestros lentes mundanos. Pero debe de conectarse con la palabra de Dios y no con base en la cultura individualista, no con base en la cultura consumista. Y vamos a ver el término miembro en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, para que veamos que esa palabra aparece en la Biblia, la palabra miembro. La palabra miembro aparece en la Escritura. Primera de Corintios 12, 12. Y vamos a ver en qué contexto habla de esta palabra. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos ¿qué? Pero todos los ¿qué? Del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Allí aparece la palabra miembro en analogía con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un cuerpo tiene muchos miembros, tienes manos, tienes brazos, tienes piernas, tienes muchísimos miembros. Así que podemos ver cómo esta palabra miembro aparece cuando está hablando acerca de la iglesia. ¿Estamos bien? Efesios capítulo 5, versículo 29. Vamos a ver de nuevo cuándo aparece esta palabra miembros en la Escritura o miembro en la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 29. Ahí están en la pantalla, porque tenemos montones de versículos. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cuántos cuidaron su carne esta mañana desayunando? ¿Sí? Bueno. Como también Cristo a la iglesia, porque somos ¿qué? Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si no puede seguirme en su Biblia, ahí están en la pantalla los versículos, no se preocupe. Dice de nuevo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ¿a qué? A la iglesia. Fíjate cómo lo está relacionando. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahí está de nuevo la palabra miembros y ahora es más claro, lo relaciona con la iglesia. Entonces sí hay relación entre la palabra miembro con la palabra iglesia en la Biblia, pero estamos haciendo a un lado todo lo que tiene que ver con la cultura individualista, con la cultura consumista y todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero ahora Romanos capítulo 12, versículo 4, también nos revela esta palabra miembro, miembros en plural, y aparece dos veces. Romanos 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos ¿qué? Se parece a Primera de Corintios que leímos, ¿no? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos ¿qué? Los unos de los otros. Otra vez, ¿de qué está hablando? Está hablando de la iglesia. Está hablando de colectividad, está hablando de un grupo de creyentes. Aquí no incluye a quienes son del mundo, sino está refiriéndose a aquellos quienes han sido lavados con la sangre de Cristo, que pertenecen a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo. Y dice aquí en Romanos que no todos tienen la misma función, hay diversidad en el cuerpo, pero todos están interconectados, todos dependen los unos de los otros. ¿Funciona eso en un club, en un supermercado? No.
Cada quien va y compra, recibe un beneficio, pagó su membresía y ya está, pero no están conectados los unos con los otros. Pero la iglesia no es así. En la iglesia vemos que estamos conectados los unos con los otros. Ambos pasajes, tanto Efesios como Romanos y también Corintios, están ilustrando un cuerpo que tiene miembros unidos, que realizan diferentes funciones y que son interdependientes, o sea que dependen el uno del otro. La Escritura nos muestra una y otra vez la analogía de la iglesia como un cuerpo. Hay otras analogías que la Biblia usa para referirse a la iglesia. Habla, por ejemplo, de la familia de Dios. En una familia hay un padre, hay hermanos, hay esa colectividad familiar. También la Biblia habla de la iglesia como la novia de Cristo, ¿verdad? Donde hay esa relación. Y aquí en estos pasajes hemos visto que está usando esta escritura, esta analogía, la escritura de la analogía de un cuerpo. Cuando hablamos de iglesia nos referimos a todos los santos alrededor del mundo que han nacido de nuevo, que han creído en Cristo, que le han aceptado como su Señor, como su Salvador. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de iglesia. Ahorita voy a profundizar un poquito más. Cuando hablamos de iglesia, repito, nos referimos a todos los santos alrededor del mundo que han nacido de nuevo y han aceptado el señorío de Cristo Jesús en sus vidas. Es decir, a esta hora o durante estas horas, en muchos lugares del mundo están reunidos grupos de personas para adorar a Dios y para recibir su palabra. Personas quienes han nacido de nuevo, personas quienes le han pedido al Señor que sea su Salvador y el Señor de su vida. Y ellos son también la iglesia. A eso se le conoce como iglesia universal. Esa iglesia universal, o sea, a la masa de creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos, es por la que Cristo va a volver al final de los tiempos. O sea, estoy hablando iglesia universal, la masa de creyentes de todos lados. Cristo va a volver no por Casa de Oración Houston exclusivamente, sino va a volver por toda su iglesia, por todos los creyentes que están diseminados alrededor del mundo, que han creído en Cristo, quienes han puesto su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Dice Efesios capítulo 5 versículo 27, en donde nos ilustra eso que yo te estoy diciendo, que Cristo va a volver por la iglesia, por su iglesia, la iglesia universal, todos los creyentes que están diseminados por todo el mundo. Efesios 5, 27, y está hablando de los 5 ministerios. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una que iglesia, fíjate cómo está hablando en singular, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo va a volver por una iglesia que está formada por todos los miembros, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero mientras que eso sucede, mientras que Cristo viene por su iglesia universal, mientras que eso sucede, a lo largo de la historia bíblica, desde Hechos capítulo 2 en adelante, vemos que la Biblia habla acerca de iglesias en plural. Hay una iglesia en singular por la que Cristo va a venir, de la cual todos forman parte quienes han creído. Pero vemos en la Escritura que también hay una referencia de iglesias en plural, o sea, que habla de varias iglesias. Vemos estas iglesias, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, ya lo vimos, que nació ahí en el libro de los Hechos. Esta iglesia pues nació después de que Pedro dio este discurso, cuando descendió el Espíritu Santo, y ellos contaban, si tú te fijas, hay una contabilidad, y se convirtieron aquel día como 3,000, y empieza a dar cifras de números. Esto nos habla de que ellos llevaban una contabilidad de quienes eran parte de la iglesia y quienes no, porque también el libro de los Hechos dice que había otros que andaban por allí que no se querían juntar con ellos. Bueno, ellos no eran contados como parte de la iglesia. ¿Te fijas? Después vemos que el Señor levantó otra iglesia en Antioquía, que es a donde pertenecían Pablo, Bernabé y todo este equipo de misioneros. Esa es otra iglesia. Jerusalén es una, Antioquía es otra. Vemos también la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto. Vemos iglesias individuales que eran parte de la iglesia universal, pero que estaban pues en lugares geográficos, en puntos geográficos distintos, y tenían un gobierno, cada iglesia particular.
En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 2 y capítulo 3, está lo que se conoce como los mensajes o el mensaje a las 7 iglesias. ¿Te fijas? No es en singular, sino en plural. 7 iglesias, las cuales estaban ubicadas en puntos geográficos diferentes. Ahora, cuando vemos ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3 que hay iglesias en plural, ¿significa que Cristo tiene 7 cuerpos? A ver, piénselo. ¿Cristo tiene 7 cuerpos o tiene un cuerpo? Un cuerpo. Pero vemos 7 iglesias, no son 7 cuerpos, son 7 iglesias locales. Por ejemplo, la iglesia en Tiatira estaba formada por un grupo de santos nacidos de nuevo, quienes eran miembros de la iglesia universal, o sea, eran creyentes, pero al mismo tiempo se habían unido y tenían una identidad colectiva. ¿Se entiende lo que es una identidad colectiva? Una identidad colectiva es, por ejemplo, si tú eres venezolano, tienes una identidad colectiva. ¿Por qué? Porque pareces venezolano, hablas como venezolano, comes como venezolano, tienes una identidad colectiva. Si eres mexicano, si eres salvadoreño, si eres hondureño, si eres panameño, lo que seas, ¿no? Tienes una identidad colectiva. Igual, estas iglesias tenían una identidad colectiva. Bueno, lo mismo ocurre, así como con la iglesia en Tiatira, con las demás iglesias. En cada iglesia había una persona responsable. ¿Te fijas cómo aquí es en donde viene el orden? Primero hablamos en general. Iglesia universal, todos los creyentes quienes han confiado en Cristo y están por todos lados, pero vemos las iglesias locales que tienen una identidad colectiva y además hay una persona responsable. Ahí en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, en cada mensaje a las 7 iglesias comienzan así: escribe al ángel de la iglesia en... Y no quiere decir esto que había un ángel ahí en cada iglesia, aunque a lo mejor hay aquí un hermano que se llame Ángel, ¿verdad? O una hermana Ángela, pero a lo que se refiere en Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias, el ángel es la palabra ángelos, es la palabra mensajero, es quien da un mensaje. Tú ves a través de la Biblia que vino un ángel y le dio un mensaje a María, ¿verdad? Vino un ángel y le dio un mensaje a tal, y ves a los ángeles en esa función de mensajeros. Bueno, la Biblia le da a los predicadores, a los pastores particularmente, este título también de ángeles, y no es porque volamos y no comemos, sino es porque damos mensajes. Ahora mismo yo estoy dándole un mensaje a usted, soy un mensajero, pero aquí en Apocalipsis 2 y 3 vemos que hay un mensajero responsable a quien se le piden cuentas de una particular iglesia. Al ángel de la iglesia en Tiatira no se le pidieron cuentas por la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso no se le pidieron cuentas por los miembros de la iglesia, no sé, en alguna de las otras iglesias, en la Odisea, por ejemplo. ¿No? Vemos que cada ángel o cada pastor era responsable por ese rebaño en particular por el cual pues él tenía el cuidado, ¿no? Y no solo los pastores eran responsables por ese rebaño o por esa iglesia, sino que también cada miembro era responsable por el otro miembro, porque es lo que vemos en la escritura. O sea, ser miembro de una iglesia es saber y tener la convicción de que hay alguien quien responde por ti. Un pastor quien responde por ti. Si alguien viene y me dice, oye, ¿qué pasa con mi hermano Moisés? ¿No? Tú eres su pastor. Bueno, yo tengo algo que decirle sobre el hermano Moisés porque lo conozco. Conozco su familia, conozco su casa, hay una relación entre nosotros. Yo lo conozco. Pero si vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué problema con el hermano Pancracio? Pues no, yo no conozco ningún Pancracio, no te puedo decir nada. No, pero es que él es hermano, él pertenece a la iglesia universal. Sí, no, o sea, no lo dudo, si creyó en Cristo lo es, pero yo no lo conozco, yo no te puedo dar cuentas por él. Pero también incluye a los miembros, que los miembros son responsables por otros miembros, los unos por los otros, porque somos un cuerpo, una iglesia local. ¿Sí me voy comunicando? Los miembros son responsables por otros miembros. A esas alturas sería bueno preguntarnos, ¿soy miembro de la iglesia universal? ¿Seré miembro de la iglesia universal? Bueno, es bueno, esa es una buena pregunta, porque esa pregunta te puede llevar a la salvación si es que no eres salvo. O sea, si no eres salvo, no perteneces a la iglesia universal. La religión más grande del mundo te dice que perteneces a la iglesia universal. Por cierto, universal es la palabra católico, o sea, esa palabra católico significa universal, es lo mismo. Entonces ellos te dicen, tú vienes a ser miembro de la iglesia católica, entiéndase universal, cuando te bautizas.
Por eso ellos bautizan a los infantes, a los niños, y lo bautizan. Por cierto, le echan agua, no lo sumergen al pobre bebé, imagínate, le echan agua encima y le dicen, ya es miembro de la Iglesia Universal, ya es miembro de la Iglesia Católica, pero no vemos eso en la Escritura. Vemos que alguien viene a ser miembro de la Iglesia Universal, de la Iglesia de Cristo, ¿cuándo? Cuando cree en Cristo, cuando pone su confianza en la obra salvadora, en la obra redentora de Cristo. Así que es buena pregunta, ¿seré miembro de la Iglesia Universal? Porque si no, todo lo demás no lo vas a procesar. Lo vas a seguir procesando con la mente carnal, que es consumista, que es individualista, que busca un beneficio y dice, eso está muy aburrido, ahí piden mucho. Una vez nos dijo alguien, no, es que ustedes tienen muchos requisitos. Bueno, pues quién sabe qué Biblia leas, ¿no? Pero sí vemos en la Escritura que dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas andan por allí y no podemos decir a un falso profeta, pásale, usted es miembro de esta iglesia. No, hay que probar a quién le damos admisión en la iglesia, pero vamos a ir avanzando con este estudio. Espero estar despertando su atención. La respuesta es, si tú te preguntas, ¿seré miembro de la Iglesia Universal? La respuesta es, si has recibido el Evangelio, si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, has confiado en Él como tu único Salvador, entonces eres miembro de la Iglesia Universal. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Eres parte de la Iglesia Universal. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué no ser miembro de una iglesia local? O sea, hemos visto ya que hay iglesia universal, pero hay iglesias locales. ¿Por qué no ser miembro de una iglesia local? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo que impide? Aquel quien ha creído en Cristo está unido a Cristo. Repito, aquel quien ha creído en Cristo está unido a Cristo. Dice la palabra, aquel quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces estás en Cristo. Estar en Cristo es estar unido a Cristo. Dice la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Cómo la ves? Estar unidos a Cristo pues trae consigo una unión a quienes son de Cristo, y no es en manera genérica. Dices, bueno, sí es mi hermano aquel porque va a otra iglesia, o si va, quién sabe si vaya, pero es mi hermano. Estamos hablando de algo ya más particular. Juan 17, versículo 24. Estoy diciendo que la unión con Cristo trae consigo una unión a quienes son de Cristo. Juan 17, 24. Y es Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz, orando con lo que se le conoce como la oración sacerdotal. Dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hasta ahí voy a leer. O sea, sí hay una realidad de que hay hermanos en esta misma ciudad que es tan numerosa y tan grande, que son nuestros hermanos, pero ni los puedes conocer. Pero aquí en esta oración vemos también que Jesús dice, donde yo estoy, que también ellos estén conmigo. O sea, eso habla de que ellos van a estar juntos, unidos a Cristo y unidos entre sí. Esa unión con Cristo se manifiesta en la obediencia a la palabra. O sea, no se trata de unidad por encima de todo, y eso quiero que quede bien claro. O sea, cuando hablamos de unidad, hablamos de convivencia, hablamos de ayuda mutua, hablamos de estar presentes, ¿no? en todo. Pero esa unidad no debe de ir por encima de la obediencia a la palabra, porque en el momento que alguien pues deja de obedecer la palabra, en el momento en el que alguien no considera la palabra como algo valioso, entonces yo no tengo por qué estar unido a esa persona. ¿Por qué? Porque estoy hablando dentro del ámbito de los creyentes, ¿eh? Puede ser alguien de otra iglesia o puede ser alguien de esta misma iglesia. O sea, si esta persona deliberadamente desobedece la palabra, pues no le interesa, entonces mi lealtad yo se la debo al Señor, obedecer a su palabra. Entonces no puedo poner por encima la unidad de la palabra. O sea, es la palabra y la unidad, no la unidad y la palabra. Esa unión con Cristo se manifiesta entonces en obediencia a la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, hablando de colectividad, hablando de comunión, hablando de unidad. Esta unidad tiene que ver con comunicación, porque si yo estoy unido y pertenezco a una familia,
Pues es obvio que tengo comunicación con mi familia. Hay una relación entre nosotros. Yo platico con mis hijos, platico con mi esposa, que son mi familia, y ellos platican conmigo. Nos conocemos unos a los otros. Yo puedo ver cuando a mi hija algo le duele, porque lo veo en su cara y me interesa lo que le está pasando, ¿no? O sea, es esa relación y esa comunicación. Y la unión que nosotros vemos en Cristo o con Cristo se manifiesta en obediencia a la palabra. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, subraya esa palabra, congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si interpretamos este pasaje a la luz del contexto cultural, o sea, a quienes iban dirigidas estas palabras, te vas a encontrar con que era un grupo de creyentes judíos o que provenían del judaísmo, quienes habían confiado en Cristo y quienes estaban pasando por persecución, a quienes les estaban quitando sus bienes, a quienes los estaban matando incluso. Oye, eso sí agüita para congregarte, ¿no crees? O sea, si me relacionan con ese grupo de personas quienes creen en Cristo, me van a matar. Entonces, como que no, hoy no voy a poder ir, hermano, es que fíjate que me duele el estómago. O sea, pero a veces lo leemos sin tomar en cuenta eso, y nuestras excusas son, no, pues, no me voy a congregar porque es que no me gusta ahorita, están hablando de hechos y ay, qué aburrido. Ya me perdí, ya no sé si Pablo, Bernabé o Silas, ya no sé. Oye, cuando hablan de un tema que a mí me agrade, voy a ir. O sea, ¿te fijas? Bueno, es desobedecer a la palabra de una manera muy, muy carnal, ¿no? Muy del mundo, muy consumista, muy individualista. No, bueno, sí voy, pero voy después de la alabanza, porque ay, cómo tardan cantando. Y le digo, ay, otra vez, cántele otra vez, y otra vez. Y yo, ay, no, ya. No, ahí voy. No, mira, lo único que me gusta de ahí es cómo les enseñan a los niños. Ok, pues ¿qué es Sam's Club? ¿O es qué onda, no? Eso es verlo con los lentes del mundo. Pero aquí dice, a esos cristianos quienes estaban pasando persecución por su identidad con Cristo y con otros creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Después continúa, sino exhortándonos. ¿Yo qué voy a andar exhortando a alguien que no conozco? Aunque sea cristiano, aunque pertenezca a la iglesia universal, ¿no? O sea, él tiene quien le exhorte en su iglesia local, pero yo exhorto a los que veo, o sea, a quienes tengo más cerca. Si veo a alguien que pertenece a nuestra iglesia local, quien necesita ser exhortado, se le exhorta. Igual tú, como eres miembro, si ves a alguien quien necesita ser exhortado, en vez de publicarlo en tus redes sociales, en vez de hablarle con tu comadre de otro lado o un inconverso y decirle, no, fíjate que esta persona está mal y yo creo que lo que está haciendo está mal y a mí se me hace y yo siento y yo pienso, estás totalmente mal. Dice, sino exhortándonos, congregados, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es un buen punto de motivación para congregarnos. Es Cristo viene, lo que leímos en Efesios 5. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y esos momentos en los cuales, no, voy a ir hoy porque estoy muy cansado. ¿Qué si Cristo viene ese día? Ay, Señor, vengo por mi iglesia. No estoy diciendo que te vayas a quedar, ¿no? O sea, si eres hijo de Dios, te vas, con todo y que te quedaste cansado a descansar en tu casa. Pero, ¿te imaginas ver al Señor y decirle, ay, Señor, veniste por tu iglesia y yo estaba cansado, Señor? Es una vergüenza, ¿no crees? O sea, y vemos parábolas que hablan de unas vírgenes insensatas, de aquellos hombres quienes tuvieron miedo, un hombre, quien tuvo miedo y enterró su talento. ¿Y cómo se le llamó? Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque nadie nos anda persiguiendo, ¿eh? Nadie nos anda quitando nuestras propiedades y nuestros bienes por ser miembros de una iglesia local. O sea, ahí esa palabra congregarse es la palabra episinagoge. Es de donde viene la palabra sinagoga. Una sinagoga era un lugar en donde se reunía un grupo específico de gente, no algo abstracto como lo es la iglesia universal. Es algo abstracto porque no tienes allí los nombres y las caras de todos, pero en una sinagoga no era algo abstracto sino algo real, un grupo de personas que estaban allí reunidas y que se conocían los unos a los otros. Eso es lo que significa congregarse, que te dije que subrayaras. Episinagoge, sinagoga, es un congregarse de forma continua. Quienes se congregaban en la sinagoga, era su costumbre asistir
con regularidad. ¿Y sabes que Jesús, nuestro ejemplo, se congregaba con regularidad en la sinagoga? Él y su familia iban a la sinagoga. Él y su familia iban a las fiestas en Jerusalén. Así que él tiene la autoridad, porque aunque él habita en una colectividad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es un individualismo, ¿te fijas? Sino es una colectividad. Cuando él se vistió de la humanidad y se hizo como uno de nosotros y habitó en esta tierra, él también se congregó, él y su familia. Buscar una iglesia y perseverar en ella, repito, buscar una iglesia, porque eso es una cosa, ¿no?, que vamos a ver más adelante en otra de las enseñanzas. Buscar una iglesia es algo que no debería de ser tu práctica de toda la vida. O sea, conozco gente que toda la vida se la ha pasado buscando iglesia. Así se ha pasado como chapulín colorado, ¿no? De una, no, es que en esta no me gusta la alabanza, no, es que en esta no me gusta, en esta no me gusta, que en y así se la llevan toda su vida. Pero hay que encontrarla, y una vez que la encuentras, perseverar en ella. Perseverar significa estar de manera continua. Y esto que yo te estoy diciendo es un mandato, o sea, no es mi opinión, es un mandato, lo vimos. No dejando de congregarnos, episunagoge, de manera continua, de manera perseverante. No solo es un mandato, sino que también es parte de nuestra nueva naturaleza. O sea, una cosa es un mandamiento y otra cosa es nuestra nueva naturaleza. En nuestra nueva naturaleza está esa colectividad. En nuestra nueva naturaleza está ese desear estar unido a quienes están unidos a Cristo. ¿Sí me voy comunicando? Es parte de nuestra nueva naturaleza. Si eso no está en ti, si eres, no, yo aquí en mi casa, yo, mira, problemas, hay que revisar si perteneces a la Iglesia Universal. Ahora, no digo que todos quienes no se congregan no son salvos, o sea, tampoco ponga palabras en mi boca que no. Es posible que te hicieron daño en otro lado, ok, claro, porque ese lugar al que ibas estaba lleno de humanos que tienen carne y que fallamos y que, normal, ¿no? Y es que en aquel otro lugar me robaron, y en aquel otro lugar me hicieron el feo, en aquel otro lugar no me saludaron, y en aquel otro lugar me sacaron la lengua, y así, ¿no? Puede haber miles de excusas. Aquí mismo puede haber quien te ofenda. Un miembro de esta congregación te puede ofender, puede no saludarte, puede ser grosero contigo, y ese puede no es licencia para que lo haga, sino es puede de posibilidad. O sea, es posible, claro. ¿Por qué? Porque también esa otra persona es alguien quien está en proceso de santificación, quien también lucha con su carne, quien también tiene problemas, quien a lo mejor tuvo una mala semana y pues en ese estrés, en esa falta de paz y de no tener comunión con Dios, te puede ofender, claro, pero ese no es motivo para que te vayas. Si no, imagínate, ¿cuántas veces Jesús hubiera abandonado a sus discípulos? Oye, yo leo los evangelios y digo, estos cuates, ¿qué les pasaba, no? O sea, están viendo a Jesús realizando su ministerio y luego se están peleando por cuál va a ser el mayor. Dices tú, uy, eso me gusta leerlo para tener paciencia con algunos miembros de la congregación. Están peleando. Bueno, a Jesús le pasó también. Ok, hay que tener paciencia y enseñar, no dejarlos así, sino enseñar, ¿no? Es parte de nuestra nueva naturaleza porque, como dije, colectividad es parte de la naturaleza de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dios dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados, es lo que dice su palabra, ¿no? Bueno, ok, se oye bonito, pero ¿cómo es Dios? Dios es una colectividad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dijo Dios en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, te estoy revelando la voluntad de Dios en su palabra. Dios hizo de Abraham, sin H, Abraham, un pueblo. Le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham Dios hizo un pueblo. Dios no dijo, Abraham, tú solito, ni tu familia, tú solito, tú y yo, nomás tú y yo. O sea, así es como piensan mucho. No, yo iglesia no, nomás Dios y yo. Ok, perfecto, pues no sé cuál Dios, porque el Dios de la Biblia, de Abraham hizo un pueblo. Dios desea que seamos parte de su familia, por eso nos llama a sus hijos, a quienes hemos creído en Cristo. Tenemos un padre y tenemos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. O sea, no creas que nos llamamos hermanos porque somos hippies o porque nada, sino porque somos hijos de un mismo padre y pertenecemos a una familia. Uno de esos problemas de ver la iglesia como
como un club, o sea, con la mente carnal, es que anula las responsabilidades. Ese es uno de los problemas, porque a lo mejor pudieras decir, bueno, pues hay que ser pacientes con los hermanitos, pues que vengan, entran, salgan y que no se preocupen por nadie, que no dejen que nadie se preocupe por ellos, que no pertenezcan, que vengan cuando quieran. Denles paciencia, hermano, no, tú tranquilo, ten paz, ok. Bueno, así piensas tú, pero hay que evaluar cuáles son las contras que trae esta manera de pensar, y es que anula las responsabilidades. Si pagas tú una mensualidad en Fitness Connection, ya eres miembro, puedes ir cuando quieras, o sea, es más, si quieres no te puedes parar en todo el año y nadie te va a llamar, nadie, a menos de que pagues a un coach extra y entonces sí te va a llamar, ¿no? Pero si tú pagas tu mensualidad normal, nadie te va a llamar. Oye, señor González, espero que no haya ningún González, es otro González, señor González, por aquí me mandaron una foto en su Face, se le ve una panza, señor, que como que sí, sí se le extraña por acá, ¿no? Le hace falta venir, ¿no? Nadie te va a decir eso. Y si te lo dijeran, no, los demandas. ¿Cómo me va a decir que tengo una panza yo? Es que la foto no me favoreció, ¿no? Cuando vayas al gimnasio en el cual pagaste tu membresía, puedes usar los equipos, si están disponibles los puedes usar. Y los puedes usar como quieras. O sea, si quieres agarrar la pesa con los dientes y hacerle así, puedes usar y nadie te va a decir absolutamente nada. A lo mejor sí se ríen de ti y te hacen unos videos y te suben ahí como meme, ¿no? Puedes usarlos como te dé la gana, pero ser miembro de una iglesia local implica responsabilidad. Implica responsabilidades. En uno de los textos que vimos acerca de la palabra miembros, en Romanos 12:5, dice que somos miembros los unos de los otros, y eso implica que responsabilidad, eso implica conexión, eso implica interés el uno por el otro. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26. Primera de Corintios 12, 26. Y ahí aparece nuevamente la palabra miembro. ¿Ya lo tiene? Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Usemos el sentido común. Si lo manejamos de la manera general, de la manera abstracta, o sea, hablando de un miembro del cuerpo de Cristo de la Iglesia Universal que está en China, que le duele algo, pregunta, ¿a usted le duele que está en Houston? No, ¿por qué? Porque no lo conoce, o sea, ni sabe, no sabe qué onda. ¿Por qué? Porque no es parte de su iglesia local. Y no estoy hablando de, nada más nosotros, de ser selectivos. No, es que no sabemos, o sea, no lo conocemos. Si supiéramos, pues sí nos dolería, sí padeceríamos con él, pero es por sentido común a quienes tenemos más cerca de quienes nosotros nos vamos a doler juntamente. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjate que el hijo del hermano Pancracio que está allá en Venezuela, su hija se acaba de graduar. Qué bueno, pero no sé quién es, la verdad, o sea, no lo conozco. Qué bueno, bien por su hija, ¿no? Pero no es lo mismo a que si te dicen, ¿sabes qué? El hijo de la hija de la hermana Moy se acaba de graduar. No, pues gloria a Dios, vamos, ¿dónde va a ser el mole, hermano? Vamos, ¿verdad? Aleluya. Esto implica una conexión y un interés del uno por el otro. Y esto, hermanos, no es una carretera one way, o sea, de una sola vía. O sea, no es solamente, ok, yo espero que se duelan conmigo cuando yo tengo un problema. Yo espero que se gocen conmigo cuando a mí me va bien. Yo espero, no, es una carretera de dos vías. Va y viene, va y viene. Ser miembro, y con esto voy a concluir, ser miembro implica, si quieres anótalo, los pasajes, voy a dar varios pasajes, pero ser miembro de una iglesia local implica la responsabilidad de amar a los demás miembros con amor fraternal. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Ser miembro de una iglesia local implica la responsabilidad de amar a los demás miembros con amor fraternal. Quizás por eso muchos le sacan la vuelta a ser miembro, porque no, yo quiero que me amen con amor fraternal. Ese no me amó con amor fraternal, ese no me amó, no, es tú también tienes la responsabilidad de amar con amor fraternal a los demás miembros de la iglesia local. Y más bien deberías de pensar como Jesús, mejor es dar que recibir.
sea, es mejor, es más bienaventuranza, más felicidad, más plenitud cuando yo amo con amor fraternal a mis demás hermanos, a estar esperando a que me amen a mí con amor fraternal. Romanos 12:10. Ser miembro de una iglesia local implica la responsabilidad de compartir mis recursos y ser hospitalario con otros miembros si es necesario. Ajá, qué caray, ya como que se está metiendo muy hasta la cocina, ¿no? Es que es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 13. Está unos versículos adelante. Romanos 12:13 dice que ser miembro de una iglesia local implica la responsabilidad de compartir mis recursos y ser hospitalario con otros miembros, si es necesario. Ser miembro de una iglesia local implica otra responsabilidad, y es la responsabilidad de estimular. ¿Se entiende lo que es estimular? Estimular es persuadir, es convencer, no es obligar. Nada en esto es obligado. O sea, todo eso que yo estoy diciendo puede sonar fuerte porque lo es. O sea, la palabra no es ay, te voy a poner tu vaselinita, ¿no? O sea, no. La palabra de Dios es directa, es como es, pero no es obligado, ¿eh? O sea, esto es algo que queda a decisión de cada quien. Yo simplemente te estoy diciendo las responsabilidades que se ven en la palabra. La responsabilidad de convencer, de estimular, de persuadir a los demás miembros al amor y a las buenas obras. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Nos muestra la responsabilidad de persuadir a los demás miembros al amor y a las buenas obras. Anótelo nada más porque ya me comió el tiempo. Ser miembro, por último, de una iglesia local implica la responsabilidad de exhortar a los otros miembros cada día para no ser endurecidos por el engaño del pecado. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice su palabra. Pero al ser miembro yo de una iglesia local, también tengo la responsabilidad de exhortar a otros miembros cada día. O sea, ese cada día no quiere decir que, ok, hoy a quién voy a exhortar, ¿no? Sino que cuando vemos la oportunidad, no importa el día que sea, tenemos la responsabilidad de exhortar a nuestro hermano para que abandone el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te puede endurecer. Y endurecido puedes ser engañado y puedes hundirte, puedes apostatar. Así que nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia local implica exhortar a otros miembros para que no sean endurecidos por el engaño del pecado. Eso dice en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Tal vez suene como que es mucho pedir, hermanos. Tal vez, ¿verdad que no tiene nada que ver con la membresía de un gimnasio en donde no te importa si el gordito fue o no fue? O si otro está usando mal una máquina. No tiene nada que ver. La bendición es que todo esto se espera de ti como miembro. Por cierto, se espera de mí como miembro porque yo, aunque soy el pastor, también soy miembro. O sea, es obvio. Es una cosa con la otra, ¿no? Vienen juntas, vienen en el paquete. Yo soy miembro de esa congregación y también tengo estas responsabilidades y amo esa congregación y también diezmo en esa congregación y también se espera que venga todos los domingos. Si no, imagínate, el pastor, no, está cansado, no vino hoy. Bueno, la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Dice que el Señor hizo un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces tú eres sacerdote, yo soy sacerdote, todos los que somos hijos de Dios somos sacerdotes. Así que la expectativa es la misma. Y el sacerdote para el sacrificio no vino, está cansado. No vino, es que le llegó visita. Órale. Y nosotros el pueblo, ¿qué onda? ¿Y el sacrificio qué onda? No, es que pues, hay que agarrar la onda, ¿no? Suena como mucho, hermanos, pero es lo que se espera de nosotros como miembros. Y lo podemos esperar también de los demás. Esa es la bendición. Esa es la bendición, porque dije que es una carretera de 2 vías. Yo tengo la responsabilidad de todo esto que mencioné, que son solo algunos puntos, pero también tengo la bendición de esperar eso, de esperar que me amen con amor fraternal, de esperar que si estoy en necesidad de lo más básico, compartan conmigo, de esperar que si estoy estancado en mi amor y buenas obras, o si dejo de congregarme, me van a persuadir, me van a convencer, me van a animar para que me active en la fe. Tengo la bendición de que si estoy en pecado, pueda ser exhortado para no endurecerme y caer en la apostasía. Y con esto quiero terminar, porque hay algunos quienes han apostatado de la fe, quienes han abandonado la fe. Y ha sido sin duda a causa de su dureza de corazón,
de no arrepentirse por su pecado, y han visto muchos dolores, pero eso vino por consecuencia de no ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque nadie, andaba en su rollo y nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque no tenía a nadie cerca de él quien lo animara a que su amor no se enfriara. Hermano, que tu amor no se enfríe. Y uno de los principales alertas o síntomas de aquellos quienes están endureciendo por el pecado, curiosamente y muy lógicamente, es el dejar de congregarse. No vino, falta. Y dices tú, algo anda mal. Seguramente no ha dejado de congregarse porque esté abundando más en amor y en buenas obras, ¿verdad? Es lógico. Es lógico que ya perdió el hábito, porque cuando dejas de ir al gym una semana, la otra semana te cuesta mucho más trabajo ir. Y la otra, ya hasta que después dices, bueno, ya, que se pierda la membresía, no importa. Hay que ser gordos felices, ¿verdad? Así decía un amigo, ¿no? Más vale ser gordo feliz que flaco, todo triste, ¿no? Y todo. Bueno, ocurre lo mismo. Muchos pierden ese hábito de congregarse, y lo peor es de que arrastran a su familia, arrastran a sus hijos, y después cuando sus hijos son un desastre, dicen, ay, ahora sí voy a ir, ahora sí, hijo, vámonos. Papá, mi papá otra vez, ahora sí vamos, y luego no, y ahora sí, y que me sacaron la lengua, ahora ya no voy, y así, ¿no? Porque trae consecuencias, pero debemos de preocuparnos primeramente por vivir en santidad, por no ofender a Dios, por no caer en apostasía. Así que vamos a terminar hasta aquí. Todavía hay mucho por decir, como dije, van a venir otras enseñanzas más conectadas con esta, pero por lo pronto nos quedamos con este punto, ¿no? El Señor salvó un pueblo, el Señor unió a su pueblo entre sí con otros creyentes, y hay bendiciones y responsabilidades en aquellos quienes son miembros de una iglesia local, lo cual no es opcional, es un mandato que vemos en Hebreos 10:25. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que en esta clase y en esta serie de lecciones tú tienes para nosotros no solamente información que recibir, no estás tratando de convencernos de ser miembros de una iglesia o esta iglesia en particular, sino que tú nos estás mostrando en tu palabra la importancia de ser parte de una familia, de ser parte de una iglesia universal, y así poder recibir bendiciones y también bendecir a otros, dar a otros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.